Hola, buenas amigos, aquí en un video tutorial otra vez, otro día más. Esta vez vamos a hacer pues una fogata para el pesebre, ¿vale? Bueno, pues tenemos que conseguir pues estos palitos en cualquier parque o en cualquier sitio y pegarlos a esta base que he hecho aquí previamente con silicona. Pues para ello vamos a empezar a pegar. Tener cuidado, pues no esté muy caliente porque muchas veces se hacen agujeros y hombre, puede fastidiar un poquito a la hora de pegar y no pega bien, ¿vale? Pero bueno, también deciros que bueno, que esta fogata pues la podéis incorporar a cualquier construcción, no hace falta que esté solitaria como yo lo voy a hacer en este caso, pero vamos, que más adelante ya os enseñaré cómo embellecerla para que no parezca solamente dos palitos pegados a una base, ¿vale? Es una fogata LED, consume muy poquito. Yo por ejemplo he usado pilas, ¿vale? Y no hace falta enchufarla ni a corriente ni nada. Eso puede, como ya veréis lo que voy a hacer más adelante, bueno, pues la voy a poner un interruptorcito pequeñito escondido en los ladrillos de una base que le voy a hacer y eso no se ve nada, ni cables por ningún lado ni nada, ¿vale? Aunque veáis mucho cable luego, cuando lo coja pues no vaya a ver nada después a la hora de embellecerlo porque se me embuta dentro de la pared o ya como cada uno vea, ¿vale? Bueno, puedo deciros que lo único importante que no he enseñado antes es que tiene que tener un agujero por debajo, ¿vale? La base tiene un agujero en el medio pues para meter los LEDs, porque si no pero que os guste este tutorial. Más que nada es para ahorrar tanto cable, porque a mí hay una cosa que no me gusta en un pesebre y es la cantidad de cables que se ponen, de luces, de motorcitos, de todo. Entonces esto lo único que tenemos que poner donde queramos, enchufamos, le damos un poco de corriente, con las pilas son de 3 voltios, son de las pequeñitas, son las que tiene cualquier mando y lo tendríamos ahí. Es bastante realista. A mí es la que más me gusta. También hay gente que la hace pues como ya he dicho antes, con bombillas grandes de estas de imitación vela, pero no me gusta por el tema ese de que le va a enchufar a la pared y mucho cable y ahora tienes que usar un ladrón para enchufar más. Bueno, eso es un desorden. Bueno, espero que os guste y nada. Y ahora iremos pues con la parte eléctrica. Para la parte eléctrica vamos a utilizar pues los LED, como es de esperar, este pequeño de esto y lo de la pila. Vamos a utilizar pues 6 LED. Yo los tengo cableados positivo y negativo como si fuera la batería de un coche. Vamos, el negativo es el negro y el positivo es el rojo. He utilizado 6 LED porque creo que es lo más recomendable, pero bueno, podéis utilizar 10, 15, incluso 20 si queréis. Yo creo que 6 es suficiente. Es muy sencillo, solamente tenemos que pues soldar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Antes se me olvide, quería decir que debe de tener una resistencia, ya que las pilas, las dos conectadas en serie nos dan 3 voltios y cada LED tiene 2. Debe de
de tener 2 voltios. Entonces le tenemos que meter esta resistencia de 9,6 ohmios soldada en serie, que lo que hace pues limitar la corriente. Eso es para evitar que se nos quemen los LEDs. Bueno, pues sin más dilaciones nos vamos a poner a trabajar. Lo dicho, vamos a soldar todos los positivos con todos los positivos y todos los negativos con todos los negativos. Eso se llama una conexión en paralelo. Todos los rojos con todos los rojos y todos los negros con todos los negros. Antes vamos a pelarlo un poquillo, porque si no, para mí que vamos a soldar poco. Bueno, ahora sí os voy a poner el proceso en cámara rápida para que no se os haga muy pesado. Lo dicho, positivo con positivo y todos los negativos. Y a soldar. Bueno, pues vamos a pegarlo todo con silicona. Y yo recomiendo mucho pegarlos todos con silicona, porque así se distorsionará un poco lo que es la luz, y no se verán puntitos, sino que se verá un efecto de distorsión que lo hará mucho más realista. Como veis, el cable lo he envuelto en cinta aislante. Eso es para hacerlo más o menos, es lógico, ¿vale? Tapamos los huecos y ni más que decir. Todo lo que veamos, pues echamos un poquito de silicona sin pasarnos, claro está, que no sobresalga, pero que peguemos todos los LEDs entre ellos y podemos crear ese efecto de distorsión. Ya pues nada, buscarnos una base, echar silicona y para adelante.
Bueno, pues espero que no os haya hecho muy pesado. Y nada, ahora vamos a ver cómo queda. Esos hilillos que veis ahí, eso es silicona, no preocuparse, eso lo quito yo ahora con unas tijeritas. Los corto o con un cuto o algo. Bueno, vamos allá, vamos a encenderlo. ¿Veis el efecto? Vamos, es muy realista. Y queda bastante bien. Bueno, pues muchas gracias por dedicarme 10 minutos. Pero pido disculpas si se os ha hecho un poco largo el vídeo o muy pesado. Y nada, ya hasta otra y espero que os haya gustado. Muchas gracias.